Hola, hola, mi nombre es Daniel, su profesor de matemáticas y entonces en esta ocasión vamos a hablar sobre el séptimo taller, el taller de variación proporcional. Es decir, vamos a interpretar matemáticamente cambios entre magnitudes proporcionales, vamos a analizar cuál es la dependencia entre las magnitudes, si es directa o inversamente proporcional, y resolver algunos problemas con situaciones cotidianas o de las ciencias y con funciones de proporcionalidad que sean directas o inversas. Listo. Para esto vamos pues a aplicar ciertos procesos de razonamiento, vamos a tener que proponer y escribir verbalmente algunas posibles situaciones que involucren estas magnitudes y de pronto utilizar algunas gráficas y algunas ecuaciones para expresar esta relación de proporcionalidad entre magnitudes. Listo. Entonces, no siendo más, pues arranquemos. Bien, entonces, primero pues que es una proporción. En realidad una proporción no es más que una igualdad entre dos o más fracciones. Entonces, por ejemplo, esa que aparece ahí, a sobre b es igual a c sobre b. Entonces, a y d, o sea, estos dos valores de acá, se van a denominar extremos. Y b y c, estos dos valores de acá, se van a denominar medios. ¿Listo? Entonces, cuando magnitudes están en proporción directa, entonces vamos a decir que la proporción es directa si se relacionan magnitudes en las que al aumentar una lo hace también la otra y viceversa. ¿Listo? Entonces, en este caso, uno aplica una regla de 3, ¿sí? Y la regla de 3 pues la aplicamos de la siguiente manera. Multiplicamos d por a y lo dividimos por b. Por b. D por a y lo dividimos por b. Entonces vamos a encontrar que c, que es la incógnita que estamos buscando, es lo mismo que d por a dividido b. Entonces siempre uno como que multiplica en diagonal. Si esta es mi incógnita, multiplico los dos valores y divido por el tercer valor. Listo. Entonces, bueno, pues analicemos un ejemplo. Si un tren tarda 3 horas en recorrer 400 kilómetros, ¿cuánto tardará en recorrer el doble? Bueno, entonces primero observamos que es un caso de proporción directa, ya que a más horas, más kilómetros va a recorrer el tren. La respuesta se puede deducir mentalmente, puesto que si el tren tiene que recorrer el doble de distancia, pues también tardará el doble de tiempo. Con lo que uno pensará que necesitará 6 horas, ¿sí?, para recorrer los 800 kilómetros. La deducción es correcta, ¿sí? Pero veamos cómo se resuelve aplicando la regla de 3 para proporciones directas. ¿Listo? Entonces tenemos la siguiente relación. 3 horas asociadas a 400 kilómetros. Entonces x horas a 800 kilómetros. Y la pregunta es, bueno, si en 3 horas recorro 400 kilómetros, ¿en cuántas horas recorro 800 kilómetros? Entonces, ¿qué nos dice este sistemita de acá? Multiplicamos las dos que están en diagonal, que no son la incógnita, y dividimos por el tercer valor. Entonces, observemos que la relación también se puede expresar, por ejemplo, siguiendo el modelo de igualdad entre fracciones. Sí, eso sería chévere de ver. Lo anoté acá. Sí, en efecto, nosotros observamos que la relación se puede escribir este modelo de fracciones de igualdad. Entonces, ¿cómo lo usamos para escribir el concepto de proporción? Bueno, 3 es a x, como 400 es a 800, o sea, las mismas magnitudes son las que van en la misma fracción. Tantos de estos sobre estos como tantos de estos sobre estos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos para despejar x? X pasa a multiplicar y el 800 también pasa a multiplicar y luego el 400 a dividir. Lo que nos da 800 por 3 dividido 400. O siguiendo la regla de 3, 800 por 3 dividido 400. Entonces, o podemos anotarlo como la proporción que tenemos acá, ¿sí? O podemos seguir la regla de 3, ¿sí? Entonces, estas dos magnitudes del ejercicio pues quedan en fracciones distintas. El tiempo a un lado de la igualdad y la distancia al otro. Para despejar x, lo que les digo, entonces tenemos 800 por 3 dividido 400, eso es 2400 dividido 400 y eso es 6. Por lo tanto, el tren va a tardar 6 horas en recorrer los 800 kilómetros, que es lo que ya habíamos deducido. Si en 3 horas recorremos 400 kilómetros, ¿cuánto tardamos en recorrer el doble? Pues 6 horas. ¿Sí? Listo. Entonces ahora hablemos de proporción inversa. Digamos que la proporción inversa implica una relación de magnitudes que al aumentar una, la otra disminuye y viceversa. Entonces, a más de una, menos de la otra.
En este caso la regla de 3 pues la vamos a aplicar de la siguiente manera. Multiplicamos estos dos valores, los que se encuentran en esta flechita, ¿sí? Los dos conocidos, digamos los dos dados, y lo dividimos por el tercer valor que tenemos para encontrar la incógnita, que en este caso va a ser C. O sea, C va a ser lo mismo que A por B dividido D. Es como la manera en que podríamos aprenderlo de la regla de 3. ¿Listo? Entonces nada, revisemos un ejemplo. Entonces el ejemplo dice: si dos agricultores tardan 10 días en arar un campo, ¿cuánto tardarán 5 agricultores en realizar el mismo trabajo? Claro, se trata claramente de un ejemplo de una proporción inversa, puesto que a más agricultores trabajando, menos tiempo se van a tardar en arar el mismo campo. ¿Listo? Bueno, para resolverlo se aplica la regla de 3, pues como se ha enseñado. Entonces, si dos agricultores se demoran 10 días, 5 agricultores, ¿cuántos días se demoran? Por supuesto no pueden ser más días, por eso la regla de 3 no es directa, es inversa. Y se resuelve. Entonces tendremos que x es lo mismo que 2 por 10, que es igual a 20 sobre 5, y eso nos da 4. Es decir, que dos agricultores tardan 10 días, con la ayuda de otros 3 compañeros, pues consiguen hacer el mismo trabajo en tan solo 4 días. ¿Listo? Ok, vamos a hacer una aplicación, ¿sí?, de este concepto de proporcionalidad directa e inversa para hablar de porcentajes. Este tema de porcentajes es supremamente importante en estadística y se va a hacer mucho uso de él en el ICFES. En el ICFES van a encontrar muchísimos porcentajes. Entonces veamos un primer ejemplo sobre porcentajes y bueno, ya seguramente en las clases de estadística van a revisar en otros contextos en los que se pueden aplicar. ¿Listo? Entonces, el porcentaje también se conoce como tanto por ciento, ¿no? Entonces podemos interpretar como tal los tanto por ciento o el porcentaje como una aplicación de una proporción directa. O sea, una regla de 3 en que uno de los términos ya sabemos que es 100, o sea, 100%. Entonces, vamos a analizarlo a través de un ejemplo. Entonces, en las asambleas departamentales, un total de 125 mujeres ocupan el cargo de diputadas en el Congreso. Sabiendo que en total hay 350 diputados, ¿cuál es el porcentaje de mujeres en el Congreso? ¿Y cuál es el de hombres? Entonces, si hay 125 mujeres que ocupan el cargo, ¿en qué porcentaje respecto al total se encuentran ellas? ¿Cuál va a ser entonces el porcentaje de hombres? Entonces, bueno, pues para resolver el ejercicio habrá que comparar el número total de diputados con 100 y el número de mujeres con X. ¿Sí? Recuerden que este 100 va a ser, como en este caso, va a ser visto como el 100%. Entonces, si 350 diputados es el 100% del Congreso, 125 diputados, que son los que corresponden a las mujeres, ¿qué porcentaje van a tener? Entonces, la relación transformada en fracciones, pues nos da de la siguiente manera. 350 es a 125 como 100 es a X, donde los extremos son 350 y X y los medios son 125 y 100. Para despejar X, este pasa a multiplicar y este pasa a multiplicar, lo que nos queda 350X es igual a 125 por 100, o sea que 350X es igual a 12.500. ¿Esto qué implica? Para despejar X, esto está multiplicando, pasa a dividir, entonces X es igual a 12.500 dividido 350, esto es el 35,71%. O bien, también lo podemos hacer directamente aplicando la regla de 3 por proporcionalidad directa. ¿Cómo sería? Entonces recuerden, es este por este, o sea, el que no incluye la incógnita, este por este dividido el tercer valor. Entonces, aplicando la regla de 3, ¿cómo sería? Entonces tenemos X sería igual a 125 por 100 dividido 350. Eso sería 12.500 dividido 350 y eso nos da 35,71%. Ahora, para calcular el porcentaje de hombres hay dos opciones. La menos directa es calcular el número de diputados hombres a partir de los datos del ejercicio y plantear otra regla de 3 para ver qué porcentaje representa dicha cifra. Es decir, esta es la menos directa. Tengo 350 diputados y son 125 que son diputados mujeres, por lo tanto nos quedan 225 que son diputados hombres. Escribiendo entonces ahora nuevamente la relación, ¿cómo nos va a quedar? En proporción, 350 bajo 225, aquí 100 y aquí X. Miramos a ver. Exacto. 350, 225, 100 y X.
Despejando nos va a quedar 350 por x es igual a 225 por 100, o sea 350x es igual a 22.500. Y por lo tanto x va a ser 22.500 dividido a 350, esto es el 64,29%. La opción más directa consistiría en restar el porcentaje de mujeres a 100, que representaría el total de la cámara. O sea, 100 menos 35,71, y eso nos da pues 64,29%, lo mismo. Y es que una cifra como tal, expresada en porcentaje, indica una cierta cantidad de cada 100. En este ejemplo, el porcentaje de diputados sería el 36% más o menos. Eso indicaría que de cada 100 diputados de la Cámara, digamos del Congreso, 36 son mujeres, y del mismo modo, de esos 100 diputados, 64 serían hombres. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora pasemos a hablar de la regla de 3 compuesta. ¿Sí? Y para eso, pues bueno, ¿qué es como tal una regla de 3 compuesta? Una regla de 3 que está formada por varias reglas de 3 simples. Y pues uno lo utiliza cuando se relacionan más de dos magnitudes. ¿Listo? Entonces, analicemos el siguiente ejemplo. Dice, si 5 camiones transportan 120 toneladas de mercancía en 2 días, o sea que ya hay 3 variables. Número de camiones, toneladas y días. ¿Qué cantidad de mercancía transportarán 7 camiones en 3 días? La regla de 3 compuesta, por ejemplo, uno la puede expresar de este modo. Entonces, 5 camiones a 120 toneladas, 2 días. 7 camiones, X toneladas, que es la pregunta, o sea, la cantidad de mercancía, 3 días. ¿Listo? Y, bueno, esto expresado como tal, digamos, por ejemplo, hay que remarcar, por ejemplo, que la relación de la incógnita con las otras dos magnitudes en este caso es directa. O sea, dése cuenta que a más camiones, más toneladas. Entonces la relación es directa. Y a más días, más toneladas también se podrán transportar. O sea, la relación se puede expresar como directa, 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 directa. ¿Listo? Y entonces nada, pues uno ¿qué hace? Uno lo expresa como fracciones. Entonces, ¿cómo le queda? Le queda 5 de 120, o sea, esto es, acuérdense de la manera como se está expresado, es 7 de x como 2 de 3. O de otra manera, 5 sobre 120 es a 2, como 7 sobre x es a 3. Cuando uno hace orejita acá, porque son fracciones con fracciones, entonces le queda uno 5 por 2 sobre 120, aquí 7 por 3 sobre x, es decir, 10 sobre 120, que es igual a 21 sobre x. Pero quizá para facilitar las operaciones, por norma general, uno lo que hace es dejar la fracción que contiene la incógnita en un lado de la igualdad y en las otras dos que van a quedar multiplicadas en el caso contrario. O sea, uno cómo resuelve esto mejor para evitar todas estas operaciones. Entonces uno lo que dice es, bueno, 120 de x, porque es la parte que tiene la incógnita, y las otras dos fracciones las dejo al otro lado de la igualdad. Entonces esto me quedaría así. 120 sobre x, la parte que tiene la incógnita, es igual a las otras dos fracciones que quedan multiplicándose. O sea, 5 sobre 7 por 2 sobre 3. ¿Listo? Si se opera el lado sin incógnita, se obtiene una regla de 3 simple, porque nos queda 5 por 2, que es 10, y 7 por 3, que es 21. Entonces nos queda 120 sobre x, ¿sí? Igual a 10 sobre 21, o sea, 10x es igual a 120 por 21. Multiplico los extremos y los medios. Despejo la x, o sea, me queda 10x. Bueno, multiplico acá, nos da 2520. Y el 10 que está multiplicando pasa a dividir, o sea, x es igual a 2520 sobre 10, o sea, 252. Es decir, los 7 camiones, más camiones, en 3 días, pues claramente van a transportar más toneladas. 252 toneladas. Bien. Listo. Ahora, puede ser que la relación entre las magnitudes no sea directa, sino inversa. Y en estos casos, de manera similar a como se hacía con las reglas de 3 simples, pues uno invierte las fracciones que mantienen una relación inversa con la incógnita. Entonces vamos a plantearlo también con las fracciones. Vamos a dejar la fracción que tiene una incógnita a un lado y las otras dos multiplicando, pero vamos a invertir la fracción que tiene una relación inversa con la incógnita. Entonces, miremos este ejemplo. Un equipo de 10 obreros trabajando 8 horas al día tarda 15 días en terminar un encargo.
¿Cuántas personas a media jornada se necesitarán para realizar el mismo trabajo en 10 días? Entonces, hagamos un esquema de esa regla de 3, analizando las relaciones que hay entre las magnitudes. ¿Sí? Ahí está nuestro esquema. Tenemos 10 personas, 8 horas, 15 días, X personas, 4 horas, 10 días. ¿Sí? La relación de la incógnita con el resto de magnitudes pues es inversa. ¿Por qué? A más personas, ¿sí?, menos horas deberán trabajar para terminar el encargo. Y a más personas, menos días se van a necesitar para trabajar, para finalizar el trabajo, ¿sí? Entonces, note que ambas variables, o sea, horas y días, mantienen una relación inversa con la incógnita, que es personas. ¿Sí? En los otros casos, nosotros, ¿cómo hacíamos? Nosotros buscábamos acá quiénes eran los que tenían la relación directa con la incógnita. ¿Sí? Entonces, a más días, más toneladas, y a más camiones, más toneladas. ¿Sí? Entonces, en este caso, buscando la relación con la incógnita, pues tenemos a más personas, menos horas para el mismo trabajo, y a más días, menos personas. ¿Sí? Menos personas están trabajando para tener más días. O lo contrario. ¿Sí? Con más personas, menos días de trabajo. ¿Listo? Transformemos esto en fracciones. Entonces en fracciones nos quedaría 10 sobre x es igual a 8 sobre 4 por 15 sobre 10. Pero ¿quiénes mantienen una relación inversa con la incógnita? Tanto horas como días. Entonces la fracción que representa horas se invierte. Entonces queda 4 sobre 8. Y la relación que representa días se invierte. Entonces queda 10 sobre 15. Entonces recuerden, siempre dejamos el lado de una incógnita a un lado de la igualdad y los otros dos multiplicando. Y los que tienen relación inversa con la incógnita los invertimos. Como en este caso son ambos, entonces se invierte esta y se invierte esta. ¿Qué pasaría si aquí fuera directa y aquí fuera inversa? Entonces esta se mantiene igual, pero esta sí se invierte. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces nada, aquí ya simplemente operamos. 10 sobre x es igual a 4 sobre 8 por 10 sobre 15, es decir, 10 sobre x es 40 sobre 120. ¿Sí? Entonces, cuando multiplicamos extremos con medios, nos da 40x es igual a 120 por 10, o sea, 40x es 1200. Y por lo tanto, x va a ser 1200 dividido 40, o sea, 30 personas. Como que para realizar el trabajo a media jornada, un trabajo de una jornada son 8 horas, de media jornada son 4 horas, y en 10 días, pues se va a necesitar un equipo de 30 personas, más personas, para poder hacer el mismo trabajo en menos tiempo y menos días. ¿Listo? Bueno. Hagamos un último ejercicio en el que combinamos directa con inversa. O sea, es decir, el mismo problema, que hayan magnitudes que son directamente proporcionales con la incógnita y magnitudes inversas con la misma. ¿Listo? Y entonces, en una oficina central de correos, dos máquinas clasifican 1600 paquetes en 8 horas. ¿Cuántas máquinas se necesitarán para clasificar 2400 paquetes en 6 horas? Entonces, mediante un esquema se analizan las relaciones entre las magnitudes y la incógnita. Aquí tenemos dos máquinas, 1600 paquetes en 8 horas. X máquinas, 2400 paquetes en 6 horas. Entonces, dése cuenta que la relación entre las máquinas y los paquetes procesados pues es directa, puesto que a más máquinas en funcionamiento, más paquetes van a clasificar. En cambio, la relación entre las máquinas y las horas de funcionamiento es inversa, ya que a más máquinas, menos horas tendrán que estar en marcha para terminar el mismo volumen de trabajo. Entonces transformamos esta relación en fracciones y resolvemos teniendo en cuenta que habrá que invertir la fracción relativa a las horas de trabajo, porque es la que mantiene una relación inversa con la incógnita. Entonces en fracciones nos queda 2 sobre x, 1600 sobre 2400 y 8 sobre 6. Recuerden que dejamos a un lado la incógnita y multiplicando las otras dos fracciones que no tienen incógnita. Y entonces, como la que se mantiene directa es esta fracción se mantiene igual. Mientras que si esta está inversa, la invierto. Entonces ya no es 8 sobre 6, sino 6 sobre 8. Lo que nos va a dar que 2 sobre x es lo mismo que 9600 sobre 19200. Por lo tanto, 9600x, multiplicando los medios, es igual a 2 por 19200. O sea, 9600x es 38400. Y por lo tanto, x es 38400 sobre 9600. Esto es 4 máquinas. De modo que se van a necesitar 4 máquinas para terminar el trabajo asignado en el tiempo previsto. ¿Listo?
Entonces, a la hora de plantear estos problemas, lo mejor para obtener un resultado entero es partir de un resultado conocido y luego plantear la relación entre magnitudes a través del enunciado. Hay muchas relaciones cotidianas que son proporcionales directas e inversas. Desde el dinero, los pesos por kilogramo de un producto alimentario hasta el trabajo que pueden hacer un determinado número de personas, ¿sí? Pasando por ejemplo por la longitud de un documento y el tiempo que se tarda uno en leerlo, ¿sí? No es importante, sin embargo, que el resultado sea entero como tal. Digamos, en los ejemplos anteriores, con datos algo diferentes, podría haber dado, por ejemplo, decimales, 4,3 máquinas, y no iba a ser muy grave. Pero pues en este resultado los empleados de correos deberían saber que con 4 máquinas se acercarán a cumplir, digamos, por ejemplo, a cumplir tanto con el volumen de trabajo como con el plazo. Mientras que si ponen una máquina el trabajo, pues determinará incluso antes de tiempo, una máquina más. Bien. Bueno, entonces ahora lo último que me gustaría que revisáramos, ¿sí? Para cerrar este tema son los repartos proporcionales. ¿Sí? Entonces, otro ámbito de la proporcionalidad, ¿sí? Que cuando se quiere repartir una cantidad de forma proporcional, ya sea directa o inversa, entre diversas partes. Vamos a analizar esto mejor con un ejemplo para entenderlo. Entonces dice, un abuelo decide repartir $6,000 entre sus 3 nietos, pero en vez de darles un tercio a cada uno, prefiere hacerlo de forma proporcional a la edad de cada nieto. ¿Sí? Entonces va a repartirse $6,000, pero no lo va a hacer dividido 3, lo va a hacer de acuerdo al tan proporcional como la edad que tiene cada nieto. Y estos tienen 7, 12 y 21 años. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto dinero van a recibir cada uno de ellos? ¿Sí? Entonces, para encarar este tipo de problemas hay que asignar una incógnita a cada una de las partes. Entonces, digamos, por ejemplo, la cantidad que le corresponde al nieto de 7 años lo vamos a denominar con X. La del nieto de 12 años la vamos a denominar con Y. Y la del de 21 años la vamos a denominar con Z. Como el abuelo ha decidido, por la razón que sea, repartir el dinero en función de la edad, al nieto más joven le van a tocar X séptimas partes del total. ¿Sí? Al mediano Y doceavas partes y al mayor Z 21avas partes. ¿Sí? La relación entonces se puede esquematizar del siguiente modo. ¿Sí? X sobre 7 es igual a Y sobre 12, que es igual a Z sobre 21. ¿Sí? Listo. Entonces, X, Y y Z van a representar la cantidad que recibirá cada nieto y la suma será la cantidad total a repartir, es decir, los $6,000. Entonces, en este punto, bueno, hay que citar otra propiedad importante de las proporciones y es la siguiente. Yo tengo A sobre B y C sobre D. Entonces, como se mantiene la proporción, si yo a este le aumento, a este también le tengo que aumentar. Pero si le aumento en la misma cantidad, o sea, A más C, eso es tanto como B más D. Entonces, es decir, una proporcional suma los numeradores y los denominadores de las fracciones que la integran, se obtiene una nueva fracción que sigue siendo proporcional a las anteriores implicadas. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar esta regla al ejemplo anterior. Entonces, ¿qué se va a tener? Que X sobre 7, que es lo mismo que Y sobre 12, que es igual a Z sobre 21, eso es igual a X más Y más Z sobre 7 más 12 más 21. O sea, C, que es el total de la cantidad repartida, dividido 40. Entonces, como la cantidad total repartida C son $6,000, esa debe ser la suma de lo que se le asigna a cada nieto, X más Y más Z. Como la nueva fracción obtenida es igual a cualquiera de las demás, se puede igualar con cada incógnita y eso va a permitir hallar su valor. Entonces, por ejemplo, el nieto más joven. ¿Listo? Entonces, el nieto más joven, ¿qué va a recibir? Entonces tengo X sobre 7 es igual a C sobre 40, donde C es la cantidad. O sea, X sobre 7 es 6,000 sobre 40. O sea, 40X es 7 por 6,000, o sea, 40X es 42,000. Y por lo tanto, X va a ser 42,000 sobre 40, es decir, 1,050. Al más joven le van a tocar $1,050. Al nieto mediano le van a tocar, entonces, Y sobre 12 es igual a C sobre 40, como C es 6,000, Y sobre 12 es igual a 6,000 sobre 40. Y realizando el mismo procedimiento vamos a tener que para Y son 1,800. Se cuenta que el nieto Y, que tenía más edad, le correspondió más dinero. Miremos el último. Z sobre 21 es igual a C sobre 40, o sea, siguiendo el mismo procedimiento, a Z le van a tocar 3,150, que es más que lo que le tocó al más joven, que es 1,050, y al mediano, que es 1,800. Si esta operación se hizo bien, pues la suma de las cantidades repartidas debe ser igual al total, ¿no? Miremos. 1,050 más 1,800 más 3,150 es igual a
$6.000. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, pasemos a resolver algunos de los ejercicios que aparecen acá sobre magnitudes directas e inversamente proporcionales. Que hay algunas gráficas, bueno, lo podemos revisar entonces. Listo. Entonces vamos a ver. Aquí dice, una persona que observa la información de esta tabla, es decir, esto está asociado a este concepto. Les dice, el subsidio familiar de vivienda es un aporte que entrega el Estado y que constituye un complemento del ahorro para facilitar la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social al ciudadano. A continuación se presenta la tabla de ingresos en salarios mínimos mensuales legales vigentes y el subsidio al que tiene derecho. Note que si los ingresos son de 0 a 1, sí, el subsidio son 22 salarios mínimos. Si el ingreso va aumentando en estos rangos, por ejemplo, si ya no es un salario, ya es 1 a 1.5 o 1.5 a 2 salarios y así sucesivamente, el subsidio cada vez es menor. 21, 19, 17, 15, 13, 9, 4. Nos dicen, una persona que observa la información de la tabla elabora la gráfica que se presenta a continuación. Aquí hay subsidio en salarios mínimos e ingresos. La gráfica presenta una inconsistencia y hay que analizar por qué, es decir, es una pregunta de razonamiento y argumentación. Entonces dice, los ingresos y el subsidio correspondientes se dan en miles de pesos y no en salarios mínimos. Eso es falso, en realidad tanto los ingresos como los subsidios los están dando en salarios mínimos, que no es una afirmación verdadera. La correspondencia entre ingresos y subsidios es inversa, pero no disminuye de manera constante y continua. Faltan algunos valores de los subsidios presentados en la tabla, o los valores del subsidio deben ser ascendentes, puestos a menores ingresos, mayores el subsidio. Entonces, ojo, ¿cómo serían si a menores ingresos, o sea, yéndome a la izquierda, es mayor el subsidio? No podría ser ascendente, no puede ir hacia arriba. Entonces, definitivamente sí es descendente. Sí. Pero, bueno, analicemos. ¿Faltan algunos valores de los subsidios presentados en la tabla? Pues, vamos a ver. 0, 1, 1, 1, 5, 1, 5, 2, 2, 2, 2, 25. 2 de 2, 25, 2, 5, 2, no, están todos completos. Entonces, ¿cuál es la inconsistencia? Pues por descarte ya vimos que sería la B. Pero ¿por qué esto es importante ahorita? Lo que queremos es que analicemos lo siguiente. Uno, para las relaciones, ¿sí? Como tal, para las inversas, para las directas, pues tiene este tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, tengo acá una relación, ¿sí? Y, o sea, una variable y, una incógnita, que es inversa con la otra, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que a medida que uno aumenta, digamos, por ejemplo, si x es la otra variable, a medida que está aumentando, esto se va haciendo más pequeño. Entonces esto sería una constante, digamos, por ejemplo, k. Voy a ponerle 1, por ponerle un número, para que entiendan que es constante. Entonces se cuenta que esto justamente modela lo que nosotros estamos diciendo. Cuanto más aumenta 1, entonces yo tengo 1 dividido ese número. Y como este es más grande, estoy dividiendo 1 en más partes. O sea, estoy haciendo que el cociente como tal sea más pequeño y por lo tanto este es menor. ¿Sí? Y el problema con esto es que cuando yo tengo y igual a 1 sobre x y ustedes lo representan en una gráfica, ¿sí? Y van a ver varios ejercicios de estos, entonces no puede ser una gráfica donde desciendan de manera lineal, constante y continua, porque no es una recta de pendiente negativa. ¿Sí? Casi siempre, y cuando ustedes se van a dar cuenta, lo hemos hecho por ejemplo en los otros casos con puros números, pero aquí consiste en lo mismo con estas variables. Cuando esto aumenta, esta disminuye, solo se puede modelar, ¿sí? Correctamente en este tipo de formulación. ¿Listo? Entonces, claro, ya está. Porque entonces cuando uno reemplaza distintos valores de x, uno se va dando cuenta, ¿sí? De que estas relaciones tienen este tipo de gráfica. Entonces, cuando yo voy haciendo este muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, pues el y se va volviendo muy grande, porque aquí yo estoy dividiendo por un número que es decimal, o sea que es una fracción, y cuando hago oreja, estoy haciendo crecer esto. Pero cuando yo lo divido por un número muy, 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 muy grande, pues yo cada vez me acerco más a 0. ¿Por qué no podía hacer una línea? Porque la línea en algún momento cruza la gráfica. Mi pregunta es, ¿puedo encontrar un número tan grande que cuando yo lo divida esto se vuelva 0 o negativo? No. Por más grande que esto sea, se acerca muchísimo a 0, pero no logra ser 0. ¿Listo? Entonces eso hace que nuestra relación inversa se represente con esta gráfica.
Les quise hablar de este ejercicio a pesar de que pues no hay como tantos, digamos, no se ve tan clara la regla de 3 ni nada de eso, porque es muy común de que en relaciones directas e inversas les pongan gráficas. Para una relación directa ustedes siempre van a tener una gráfica que sí es lineal y sí es creciente. ¿Sí? Pero para una relación que sea inversa, y la voy a pintar con otro color, ustedes no van a tener que sea lineal decreciente, van a tener que es así. ¿Listo? Y nada, entonces eso nos daría la respuesta número B, que es la correspondencia entre ingresos y subsidios es inversa, pero no disminuye de manera constante y continua. ¿Sí? Eso es lo otro, ¿no? Que también aquí hay una inconsistencia tremenda. Y el asunto es, dése cuenta que es para ingresos de 0 a 1, ¿sí? Que el valor es de 22, es decir, esto no podría ser tampoco exactamente continuo, ¿sí? Tendría que tener algunos saltos discretos, pero que sean unos saltos que se bajen de manera no continua. ¿Listo? De manera no constante, como una línea recta. Bueno, pues no siendo más, entonces aquí tenemos otros ejemplos. Miren, estas son relaciones inversas. ¿Listo? Entonces no siendo más, pues dejamos hasta aquí por ahora y nos vemos entonces en la sesión de dudas. Por favor, revisen bien los ejercicios. Chao, chao.